Los magistrados civiles están obligados, cuando se les solicite, a prestar su ayuda a los inquisidores y a torturar a los herejes obstinados para extraer la verdad de ellos, siempre y cuando su vida no esté en peligro ni les cause la mutilación de sus miembros. Durante los siglos XV y XVII, la Santa Inquisición fue una de las instituciones más temidas de Europa y América Latina, creada para preservar la pureza de la fe. Esta maquinaria de tortura fue aprobada por papas y reyes y se cobró miles de víctimas en su afán de eliminar herejías. Pero ¿cuáles fueron los métodos de tortura que usaron para doblegar el espíritu humano? En este video exploraremos 7 de los más terribles métodos que marcaron esta época oscura. El estrapado, también conocido como la garrucha, era uno de los métodos más empleados por los inquisidores. Consistía en colgar a las víctimas por las muñecas, las cuales estaban atadas detrás de la espalda, para levantarlas con una cuerda y finalmente soltarlos bruscamente. A menudo se añadían pesos a los pies, haciendo que el cuerpo de la víctima sufriera una tensión insoportable. Esta tortura provocaba la dislocación de las articulaciones de los hombros y un dolor extremo. En muchas ocasiones, los músculos sufrían desgarros y los huesos se fracturaban. El método se aplicaba una y otra vez hasta que el acusado de brujería o herejía confesara. El Papa Inocencio IV aprobó el uso de la tortura en 1252 bajo la bula Ad Extirpanda, permitiendo su uso contra herejes. Miles de personas fueron sometidas a este tormento. Se estima que en España, durante la cúspide de la Inquisición, más de 10.000 personas pasaron por alguna forma de tortura, entre ellas el estrapado. El potro, también conocido como el rack, la mesa de estiramiento o la rueda, consistía en una tabla horizontal que estiraba a la víctima al máximo, atando las muñecas y los tobillos de la víctima a rodillos en los extremos de una mesa, conforme se giraban los rodillos. Las extremidades eran forzadas en direcciones opuestas, por lo que las articulaciones se dislocaban y los músculos se desgarraban. Además de la dislocación, este método podía causar lesiones internas permanentes y fracturas en los huesos si el estiramiento era muy prolongado. Sus víctimas quedaban incapacitadas de por vida. Este instrumento fue ampliamente utilizado por órdenes inquisitoriales a lo largo de Europa, con la bendición de las autoridades eclesiásticas y seculares. Cientos de acusados de herejías, especialmente aquellos que se negaban a confesar, fueron víctimas de este método. Se cree que alrededor del 10% de los que enfrentaron la Inquisición pasaron por el potro en algún momento. Uno de los métodos más crueles era la cuna de Judas, y es especialmente notoria por su simbolismo de traición, ya que su nombre se refiere a Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. La víctima era colocada sobre una pirámide de madera puntiaguda y obligada a sentarse con las piernas abiertas, de modo que la punta penetrara en su cuerpo. A medida que el torturador añadía peso o mediante el uso de cuerdas o poleas, la presión aumentaba, lo que causaba que la punta de la cuna penetrara en los tejidos blandos de la víctima, especialmente en el área de los genitales o el recto. Cualquier movimiento que realizara la víctima intensificaba el dolor. El tormento prolongado, infecciones y heridas profundas eran comunes. Los inquisidores usaban este método para provocar confesiones sin causar la muerte inmediata, y además era elegido por no dejar tantas marcas visibles. Esta tortura fue utilizada principalmente en Italia y España y recibió la aprobación tácita de la Iglesia en su lucha contra los herejes. No se tiene un número exacto de víctimas, pero la cuna de Judas se usó principalmente contra aquellos acusados de brujería o sodomía, con centenares de casos documentados en registros inquisitoriales.
Uno de los más conocidos es el tormento de agua. En este método, el prisionero era forzado a ingerir grandes cantidades de agua a través de un embudo. Muchas veces se le ataba de espaldas a una tabla inclinada con la cabeza hacia abajo. El estómago se hinchaba hasta provocar un dolor insoportable. La sensación era similar a la del ahogamiento, ya que el agua entraba por la boca y la nariz, creando una asfixia intensa sin que la persona se sumergiera completamente. A menudo se golpeaba el abdomen para que el agua saliera de manera violenta, solo para repetir el proceso. La asfixia y la distensión del estómago causaban un sufrimiento atroz. Las víctimas podían morir si el agua entraba en los pulmones. Este método fue aprobado por la Inquisición española y utilizado ampliamente bajo la dirección del gran inquisidor Tomás de Torquemada. Se estima que más de 2000 personas fueron sometidas al tormento del agua durante el periodo de la Inquisición española. Otra de las más conocidas, si no es que la más conocida, es la tortura del fuego. El fuego ha sido una herramienta de dolor desde tiempos antiguos y la Inquisición lo empleó de manera controlada. Antorchas se usaban para quemar lentamente partes del cuerpo de la víctima, causando dolor extremo sin que la muerte llegara de inmediato. Las quemaduras causaban lesiones permanentes, deformaciones, infecciones y en algunos casos la muerte. Este método se usaba para romper la voluntad de los más resistentes. El Papa Gregorio IX permitió el uso de la tortura en la Inquisición, lo que facilitó que métodos como este fueran empleados regularmente. Miles de personas, en especial aquellos acusados de pactos con el diablo, fueron torturados con fuego. Es difícil estimar cuántos, pero se cree que unos 1000 prisioneros sufrieron este tormento a lo largo de Europa. Uno de los métodos más desesperantes fue el aplastamiento con pesas. Este método consistía en colocar pesadas piedras o planchas de metal sobre el pecho del prisionero, dificultando la respiración de forma progresiva. El prisionero era aplastado lentamente, provocando una muerte lenta por asfixia si no confesaba. La muerte era el resultado común, pero en algunos casos se detenía el proceso justo antes, dejando a la víctima gravemente lesionada. Este método fue utilizado en varias regiones bajo la Inquisición, incluyendo Inglaterra, aunque también fue popular en otras cortes. Centenares de acusados de herejía y brujería fueron aplastados bajo este sistema. Los documentos de la Inquisición mencionan varios casos, pero los registros completos son escasos. El desollamiento era una forma extrema de tortura. Se utilizaba en casos en los que la herejía era considerada particularmente grave. El verdugo comenzaba cortando la piel en áreas específicas del cuerpo, usualmente empezando por la cabeza hacia los pies. Los torturadores utilizaban cuchillos afilados para separar la piel del músculo y los tejidos subyacentes, arrancando lentamente la epidermis en grandes porciones. A menudo el proceso era deliberadamente prolongado para infligir el máximo dolor sin causar una muerte rápida. En algunas variantes, los torturadores desollaban partes del cuerpo antes de permitir que la víctima se desangrara lentamente o muriera por shock y dolor. Otras veces, si los órganos vitales eran alcanzados, la muerte ocurría más rápido. La muerte era casi inevitable, ya que las infecciones y el shock terminaban con la vida de la víctima después de un sufrimiento prolongado. En casos extremos, las autoridades de la Inquisición permitían este tipo de tortura, aunque no era el más habitual. El desollamiento fue reservado para casos de extrema gravedad, con registros limitados de su uso, pero su mención infunde miedo aún en los registros de la época. Los métodos de tortura de la Inquisición no solo reflejan la crueldad de la época, sino también el miedo al castigo divino que impulsaba a las autoridades a emplear tales horrores. Decenas de miles de personas murieron bajo estos tormentos y muchos más sufrieron cicatrices físicas y psicológicas que perduraron por generaciones. La Inquisición fue una máquina implacable que bajo el disfraz de la fe sembró terror durante siglos. Ahora quiero saber tu opinión al respecto. ¿Cuál de estas torturas te pareció la más atroz? ¿Crees que sirvieron de algo para la actualidad? Y por último, ¿crees que hubieras sido capaz
de ejecutar alguna. Como siempre digo, la veracidad está ligada a tus creencias. Si te gustó el contenido, te invito a que me regales un like y compartas. Suscríbete para no perderte futuros videos. Esto fue Rec Room. Gracias por escuchar. Espero volver a saber de tu existencia.